Son museos los templos. Aquí mucha gente va a los templos. Las iglesias evangélicas tienen muchísimos, y yo no sé si será 1 millón, 2 millones, pero es más de 1 millón la cantidad de gente, digamos, evangélica. Si contamos los católicos, otro tanto, y vamos sumando. Fíjese que yo tengo la impresión que nosotros estamos secuestrados por un pequeño grupo. Hace poco me daban la información concreta, una información medida, que en El Salvador solo el 30% de la población consume algo de alcohol y el 70% no consume alcohol en El Salvador, no consume alcohol. Y somos uno de los países con menor grado de tomar, de cantidad de alcohol que se toma al mes. Lo que se llama, se mide, en casi todo el mundo se mide, digamos, cuántos toman, cuántos litros de cerveza o de vino se toman cada país, o de licor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nuestro país está de los menos tomadores. Y yo creo que nuestro país efectivamente no tiene una gran cantidad de alcohólicos, ni tiene una gran cantidad de gente que tome. Y creo que nuestro país tiene una gran cantidad de gente que va a los templos y que va a las iglesias y que tiene una práctica cristiana. Parece que hay un 10-15% que es el que nos tiene, digamos, secuestrado a todos y nos tiene en una condición de rodilla. Tú dijiste... yo creo que no es la mayoría del pueblo salvadoreño religiosas que está en condición, digamos, de violencia. Es una pequeña minoría que está en condición de violencia y que nos transforma en una sociedad violenta. Ustedes que son gente que está tan cerca de la grey, ¿no? del pueblo más pueblo, del pueblo más puro, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Por ejemplo, aquí lo mencionaron ustedes, por ejemplo, ese es el problema precisamente, prácticas religiosas. Por ejemplo, Israel creo que tienen más prácticas religiosas que nosotros, pero viven en conflicto todo el tiempo. O sea que el hecho de practicar una religión no nos hace ser hijos, y aprovechando el medio tan importante, realmente yo creo que un llamado al pastorado es a reinventarnos nosotros también como pastores. ¿Por qué? Porque creo que le estamos enseñando al pueblo a ser religiosos, pero el Señor al final no vino a fundar una religión. Es más, no vino a fundar ninguna iglesia, no hay ningún registro en la Biblia que diga que fundó XY iglesia. Es que Él no vino a eso, Él vino a una sola cosa, a mostrarnos al Padre. Entonces lo que debemos de ser es menos evangélicos y menos católicos y ser más hijos de Dios. Pero hay una cosa también que quiero mencionar. Ni la iglesia evangélica ni la iglesia católica dirige los destinos del país. Simplemente somos ciudadanos que estamos caminando, obedecemos, tratamos de practicar. Cuando Pablo menciona esto, está hablando de aquellos que también tienen el poder de decisión. Nacho, cuando el Señor me concedió, y entonces Carlos estaba conmigo en esta asociación, CONESAL, la Confraternidad Evangélica Salvadoreña, fui presidente de ella. Nosotros pedimos que por favor se permitiera leer la Biblia, al menos un poquito, fueran católicos o evangélicos que la leyeran. Y esa ocasión, la Comisión de Cultura y Educación, no se me olvida cuando una estimable señora que era funcionaria del país, no digo nombres por ética, me dijo en plena sesión con la asamblea: señor, ¿y usted piensa que con solo la lectura de la Biblia alguien va a cambiar? Pablo dice, como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios. Vean, cuando a Dios se expulsa de cualquier área de la vida, y lo estamos viendo como usted mencionó, Europa se quedó, pero mucho más civilizada que nosotros, los países europeos, pero tienen mucho menos violencia, pero tiene mucho menos violencia. Exacto. Bueno, pero a veces exportan otras cosas que no es, porque el problema no es solamente la violencia. Hay otras cosas que están molestando los pero países. ¿seremos una sociedad deshumanizada? Usted lo es. Yo creo que hay un punto bien importante, y yo he estado viendo realmente cuál es la raíz de todo esto. Y yo creo que como pastores también hemos sido culpables, porque los principios y los valores son los que hemos perdido. Aún los hombres de Dios se ha perdido todo, como que ahora hay un evangelio light. Quizás me da pena decir esto que voy a aclarar. Es, por ejemplo, muchos pandilleros definitivamente provienen de gente que son cristianas,
de ambos, católicos y evangélicos, pero es porque se ha perdido los principios. Los políticos, con todo respeto, se ha perdido, y eso es lo que ha generado todo eso. Si recuperáramos los valores, las cosas cambiarían. Europa, tal vez no están metidos, digamos, totalmente todos en las cosas de Dios, pero los valores y los principios lo mantienen. Y eso es lo que hace la diferencia entre un país a otro país. La pregunta que usted ha hecho es tentadora como para hacer un gran sínodo, un cónclave para pensar en eso. ¿Por qué tanto cristianismo y este país está violento? Y usted tiene razón. En Suiza solamente el 3% son cristianos. De ahí no quieren saber nada de Dios. Sin embargo, el índice de homicidios es como el 5%, el 5 por cada 100.000 habitantes, y aquí es 77 por cada 100.000 habitantes. Somos uno de los países más violentos. Sin embargo, yo creo que no es correcto decir a más cristianismo, a más religión, más yo no estoy diciendo homicidios. eso, No, pero lo aclaro, no es correcto decir a más cristianismo, más homicidios, sino al contrario, a más homicidios, más cristianismo. Pero voy a la tesis que usted tiene. Yo la comparto totalmente. En este país estamos secuestrados por unos pocos que no pasan del 10%, exacto, que nos quieren tener sometidos a intereses. Y no me refiero solamente a las pandillas. Yo sé que las pandillas son grupos delictivos que viven al margen de la ley y son delincuencia organizada que es utilizada por el narcotráfico. Pero hay otros grupos que son de cuello blanco. Hay otros grupos que andan bien trajeados y viven del Estado muchas veces. ¿Quiénes son estos grupos? Aquellos grupos o aquellos individuos que con alevosía, ventaja y premeditación están fomentando este tipo de situación para crear una especie de desesperación, de anarquía y decir que estamos en un estado fallido y poder imponer cualquier sistema totalitario que a ellos les conviene. La historia se ha repetido. Así fue en Venezuela, así fue aquí en el pasado cuando hubieron gobiernos militares que fueron dictaduras. Así sucedió también en Chile cuando llegó Salvador Allende, que había una especie de desesperanza en ese pueblo, y llega Salvador Allende y promete el cielo y la tierra y el cambio, y luego se dan ese tipo de situaciones en que pueden aparecer líderes mesiánicos locos que quieren venir a imponerse. Entonces, a mí no estaría de más el que haya gente que con sus mentes diabólicas y entenebrecidas quieran fomentar más, e inclusive que asesoran. A mí me llama la atención esos comunicados que sacan en algunos periódicos, supuestamente los pandilleros, que no tienen ni la capacidad para argumentar una idea, mucho menos para escribirla. ¿No será que hay algunos intelectuales detrás ahí queriendo promover ese tipo de organizaciones para tener a El Salvador como en un estado de desesperación y poder aceptar aquí un régimen de izquierda, socialista o comunista, o un régimen de derecha como militar al estilo golpista de Honduras? Eso podría ser una tesis aquí también.